כל הנשמה שנתת
Y dijo Pablo: el Señor no tiene preferencia de personas. Todos los que no guarden la ley pecarán. Por eso, si no guardan la ley, morirán. Y todos los que en la ley pequen, por la ley serán juzgados. Los que solo conocen la ley no son los justos para Dios. Los que practican la ley, esos serán justificados. Romanos capítulo 2, versículos del 11 al 13. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Una vez más, muchísimas gracias por estar sintonizando su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano y producción, agradecemos muchísimo que hayan tenido el tiempo para sintonizarnos en sus pantallas y bueno, hayan tenido también el tiempo para haber corroborado por lo menos una de las citas que aportamos la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho, simplemente, hermanos, les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí se ha dicho es cierto. Y bueno, como ustedes ya saben, es importante para nosotros ofrecerles mil disculpas para regresarnos a la cita con la que estamos iniciando nuestro programa. Y esta cita, hermanos queridos, hermanos cristianos, hermanos como le llaman también en la fe, es importantísimo que el día de hoy se den cuenta que Pablo, el mismísimo Pablo, aquel Pablo manipulado por Roma, nos dice: el Señor no tiene preferencia de personas. Entonces, hermanos queridísimos, este cuento que nos han venido diciendo de que solo los que se arrepientan y digan creo en Jesucristo serán salvos, es falso, porque el mismísimo Pablo dice: todos los que no guarden la ley pecarán. Todos, hermanos, todos los que no guarden la ley pecarán. Todos los que no guarden la ley pecarán. Por eso, si no guardan la ley, morirán. Por eso, si es que no guardan la ley, morirán. Y todos los que en la ley pequen, cuidado, porque por la ley serán juzgados. Entonces, hermanos, ese cuento que después dicen de Pablo, que según él también dice que el hombre ya no es salvo por la ley, sino por la gracia, hermanos queridos, es falso. Los que no guarden la ley pecarán. Los que conocen la ley, esos no son justos para Dios. Son justos los que practican la ley. Romanos capítulo 2, versículo del 11 al 13. ¿Sabían ustedes, queridísimos, que un día como hoy, pero del año 1576, en España, Fray Luis de León, tras casi 5 años de encarcelamiento sin juicio, es absuelto por la Inquisición? De igual manera que un día como hoy, pero del año 1857, se funda en Argentina la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones.
Y de igual manera que un día como hoy, pero del año 1925, en Roma, el Papa Pío XI promulga la encíclica Quas Primas, introduciendo el rito del Cristo Rey. De igual manera, pero en el año 1972, aluniza la nave espacial estadounidense Apolo 17 en el valle lunar de Taurus Litur, en la última visita del hombre a la luna. Y de igual manera, hermanos, un día como hoy, pero del año 2006, en Teherán, Irán, se inaugura la negacionista Conferencia Internacional de Revisión Mundial del Holocausto. Asiste el ex jefe del Ku Klux Klan, el estadounidense David Duke. El encuentro de 2 días sería condenado por la Santa Sede. Bush lo llamó una afrenta al mundo civilizado y Tony Blair lo describió como chocante, más allá de lo creíble. Queridos hermanos, no olviden que información tan valiosa y relevante como la que estamos presentando, también la publicamos, pero solo de manera general en las redes sociales. Ustedes ya saben, en Facebook nos identifican claramente como Joseph Ben Ajarón, en Twitter como @JJ y no queda la menor duda de que es importante que ustedes ya deben consultar de manera constante su página www.ultimaadvertencia.com. Repito, www.ultimaadvertencia.com. Hermanos, es un portal en donde no solo algunas efemérides se ilustran para satisfacción de ustedes, sino que se otorga información que complementa sus estudios e investigaciones. Hermanos queridos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La imagen de la semana, presentamos a ustedes una maravillosa representación artística de nuestro queridísimo dibujante, don Alberto Pérez. Bien, pero hermanos, esta corresponde al pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, versículo 16 al 18, y ambos a la letra dicen: si de verdad todos creyéramos que cuando Jesús murió fue su Padre el que lo resucitó, entonces también confiemos en que Dios levantará a todos los que murieron cumpliendo su santa ley, y también los que cumplieron la doctrina de Jesús. Porque el mismísimo Señor, con alabanza de multitudes de ejércitos, con una estruendosa voz celestial y al sonido terrible de una escandalosa bocina, bajará del cielo, y serán los muertos que pregonaron la ley y los que difundieron la verdadera doctrina del Cristo, los que resucitarán primero. Mas aquellos que el Señor deje vivos serán llevados a las nubes a recibir al Señor en el aire, y así permanecerán eternamente con Él. Respecto, queridos hermanos, a esta cita,
Es importantísimo tener muy en cuenta que el día que Dios descienda a la tierra será para que, después de que se haya hecho juicio contra las naciones, desde su carro se prenderá fuego a la tierra, en castigo para todos los que no hayamos cumplido con seguir el camino que nuestro Padre nos ordenó. Pero es importante, muy importante, tener en cuenta que una vez que sea su llegada, serán resucitados los muertos y entonces todos los que dieron cabal cumplimiento a las leyes y ordenanzas de Dios serán llevados con él al cielo, al carro de nuestro Padre, al reino de nuestro Señor, al lado de él, donde el mismísimo Dios secará las lágrimas de los elegidos. Y esto se confirma, queridísimos, con lo que así quedó escrito para la posteridad en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, que a la letra dice: y cuando todos los escogidos vean a Dios, el mismísimo Señor pasará a secarles las lágrimas de sus ojos. Y jamás volverán a morir. Y nadie volverá a llorar ni a sufrir. Nadie volverá a tener pena, porque todo lo profetizado se habrá cumplido. Y una vez más, queridos hermanos, agradecemos a nuestros muy amadísimos hermanos que semana a semana tienen a bien compartirnos valiosísima información en imágenes y también en noticias. De todos modos, ellas son las que enriquecen este programa. Nosotros lo único que hacemos es darles el sustento bíblico. Lo hacemos con citas muy precisas que al mismo tiempo nos explican y sustentan la relación que existe entre variedad de acontecimientos históricos y contemporáneos con lo que nos ha sido advertido por nuestro Padre a través de todos estos siglos. Y el día de hoy expresamos nuestra más amplísima gratitud a nuestro amadísimo hermano don Raúl Gómez Jiménez de Monterrey, Nuevo León, aquí en México, quien tuvo la gentileza de hacernos llegar la siguiente ilustración. En donde se puede ver a un individuo joven que tiene la cabeza, brazos y manos atadas a unas cuerdas, pero también el siguiente mensaje: la razón principal de la esclavitud del humano es su ignorancia sobre sí mismo. No ha entendido todavía quién es y cómo funciona. Y esto, hermanos, tiene relación con el hecho de que si el hombre desconoce quién es en verdad Dios, es obvio, queridísimos, que no conoce el objetivo de cada ser humano aquí en la tierra. De ahí el origen de su ignorancia. Y esto, queridos hermanos, se sustenta con lo dicho por Job, y que así quedó escrito para la posteridad en el libro de Job, capítulo 28, versículo 12 al 13, que a la letra dice: ¿en dónde se encuentra la sabiduría? ¿Cuál es el lugar donde se encuentra la inteligencia? El hombre no conoce su valor, ni ella se encuentra en la tierra de los que viven en delicias. De igual manera, muchísimas gracias a nombre de todos nuestros hermanos, a nuestro amadísimo hermano don Edward B. Rion, de Oaxaca, Oaxaca, quien tuvo a bien compartirnos esta maravillosísima reflexión en donde vale la pena, queridísimos, prestar un instante, porque dice: no son muertos los que en paz descansan en la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Y esta reflexión, hermanos, concuerda perfectamente con lo que nos enseñó nuestro amadísimo Maestro Jesús el Cristo, en lo que ha quedado escrito en Lucas capítulo 9, versículo 60, que a la letra dice: dejen que los muertos, aquellos que no tienen fe, entierren a sus muertos.
Y es que muchos hermanos son los que están de pie y andan por la vida, pero sin conocimiento de Dios, viviendo en la fantasía que enseñan las religiones. Por ello es que para Dios los tales están muertos. Muchísimas gracias también a nombre de todos los que conformamos esta maravillosa familia, a nuestra no solo querida, sino muy amadísima hermana, Yaitza Rodríguez de Florida, Estados Unidos, quien tuvo la amabilidad de hacernos llegar esta fantástica escritura correspondiente a la cultura Hopi. Y que a la letra dice: escudos voladores. Si de una calabaza cortas la parte inferior, obtendrás una corteza. Lo mismo debe hacerse con la parte superior. Si luego se superponen ambas partes, se obtiene un cuerpo de forma de lenteja. Este es básicamente el aspecto de un escudo volador. Y como podemos entender, después de haber dado lectura a este relato Hopi, en la antigüedad era tal la relación que había con los seres del cielo, que en todo momento las personas, cualquier cosa que llevaran a cabo en sus vidas, la relacionaban inmediatamente con aquellos que del cielo venían. Y hoy todo lo relacionamos, pero con las religiones, porque no hemos querido entender que nuestro origen es celestial, que no está ligado al dogma, y que los seres que consideramos extraños están más relacionados a nuestras vidas de lo que nos imaginamos. Sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que nuestro Señor nos ordena cumplir en su santa ley, y que hoy, continuando la secuencia del orden de estas, nos toca analizar lo que nuestro Padre ordena en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 18, y que a la letra dice: aquel que tenga cópula con una mujer menstruando, juro que a ambos los cortaré de su pueblo. Amadísimos hermanos, este precepto es clarísimo, evidente, es contundente, porque hay muchos que con el afán de no engendrar hijos, tienen sexo en los días de menstruación de la mujer. Y peor es cuando la iglesia incita al hombre a tener relaciones con su mujer en estas fechas para evitar así el embarazo. Y es que de una vez por todas debemos entender que si este proceso es una purificación de la mujer, para que cuando engendre lo haga estando totalmente sana y libre de contaminantes en su sangre, ¿cómo es posible que haya quienes sí tengan relaciones con mujeres en ese periodo de contaminación? Si las leyes de nuestro Padre son la sanidad total, entonces ¿cómo es posible creer que Dios permitiría tal aberración ante sus ojos? Tan perfecto es este ciclo que cada 28 días el cerebro da la orden para que se segreguen un cierto tipo de hormonas que circulen por la sangre hasta llegar a los ovarios, y ahí activan a los ovarios para que maduren los óvulos. Entonces, solo uno madura y sale del ovario, viaja hacia el útero. Si no hay fecundación con el semen que llegara a haber, se muere ese óvulo. Entonces lo que sucede es que en el interior del útero se inflama, provocado por células inflamatorias al no haber habido fecundación. Y toda vez, queridísimos, que este ya no sirve, se empieza a desprender esas células endometriales.
y al momento que se separan, arrancan muchos vasos sanguíneos y es por eso que se provoca el sangrado. Consecuentemente, esa sangre que se origina es porque no la necesita el cuerpo. Consecuentemente, hermanos, es desechada. Así que si Dios genera que el organismo de la mujer se purifique automáticamente cada determinado tiempo, ¿quién es el hombre para determinar que sí puede haber relaciones durante la menstruación? Amadísimos hermanos, el día de hoy tenemos un programa especial y este es para todos ustedes, ya que la fecha 12 de diciembre, que es el día de mañana, fíjense que para todo el mundo religioso católico es un día aparentemente muy grande por el aniversario de la supuesta aparición de la mal llamada Virgen de Guadalupe. Por lo que el día de hoy conoceremos los pormenores relacionados con este tema bajo el título de nuestro programa, La Virgen de Guadalupe versus la Virgen de Guadalupe, la verdad versus la mentira. Así que, sin más preámbulos, iniciemos. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyac, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyac. Queridísimos hermanos, antes que nada es muy importante tener en claro que la llamada Virgen de Guadalupe tiene muchas connotaciones con temas propios, pero de la religión católica, por lo que este es un asunto que debe ser tratado con mucho cuidado, precisamente porque el trasfondo de esto es muy complejo para quienes están acostumbrados a seguir el dogma, pero es muy sencillo de entender para aquellos que, aún habiendo formado parte de algún dogma, si hoy lo han dejado de lado, entenderán y tendrán el razonamiento que les dará la claridad para entender cuán falso es este asunto dogmático. Queridos hermanos, fíjense que el llamado milagro de la Virgen de Guadalupe está relacionado con lo que los religiosos católicos denominan una aparición mariana, que a la vez corresponde a manifestaciones visuales de la Virgen María ante una o más personas, lo cual, queridísimos, aquí cabe reflexionar. Fíjense bien, presten mucha atención. Si se supone que es una aparición, repito, si se supone que es una mera aparición de la Virgen María, número uno, primero, ¿quién le cambió el nombre por Guadalupe? Porque entonces no tendría sentido que si las apariciones son de la Virgen María, al final la adoren, pero bajo el nombre de Guadalupe.
como es el caso de aquí en México, o el caso de Virgen de Fátima en Portugal, o Virgen de Lourdes en Francia, etcétera. Pero, hermanos, centrando nuestra atención en México, con la llamada Virgen de Guadalupe, conozcamos lo siguiente. Según la tradición católica, el cuerpo de documentos históricos aceptados por la Iglesia y esencialmente, queridísimos, la narración del Nican Mopogua, el llamado milagro guadalupano, ocurrió de la siguiente manera. Juan Diego, fíjense bien, ¿conocían ustedes su apellido? Juan Diego, fíjense bien, Cuauhtlatoatzin, nació en 1474 en Cuautitlán. Espero vayan prestando atención de todas las incongruencias. Cuauhtlatoatzin de Cuautitlán, entonces reino de Texcoco, perteneciente a la etnia de los chichimecas. El nombre, queridísimos, de quien hoy religiosamente conocemos como San Juan Diego, era Cuauhtlatoatzin, que en su lengua materna significaba águila que habla o el que habla con un águila. Les pido que presten mucha atención, por favor, a este significado, porque más adelante vamos a entender el vínculo que tiene con el ser que se le aparece y del que se ha tergiversado religiosamente su origen celestial. Mucha atención. Ya adulto y padre de familia, por favor, hermanos, mucho cuidado con lo que a continuación vamos a leer, porque a todas luces se ve manipulado el texto. Dice, ya adulto y padre de familia, atraído por la doctrina de los religiosos franciscanos, llegados a México en 1524, habría recibido el bautismo y el nombre hispano de Juan Diego, y su esposa se llamó María Lucía. Queridos hermanos, el Nican Mopogua narra con claridad que el sábado 9 de diciembre de 1531 se dirigía a pie a Tlatelolco, en un lugar denominado Tepeyac. Tuvo la primera aparición de la Virgen María, que se le presentó como la perfecta, siempre Virgen Santa María, Madre del Dios verdadero. Primero, hermanos queridos, si nosotros decimos que él era de Cuautitlán, y para los que conocen Ciudad de México, Cuautitlán
que es la primer caseta de peaje hacia la ciudad de Querétaro, hacia el cerro del Tepeyac, discúlpenme, pero caminando, por lo menos es mucho más de mediodía, muchísimo más de mediodía. Y dice el texto que la Virgen le encargó que en su nombre pidiera al obispo capitalino, el franciscano Juan de Zumárraga, la construcción de una iglesia en el lugar de la aparición. Y luego dice que como el obispo no aceptó la idea, Cuauhtlatóatzin volvió a ver a la Virgen ese mismo día y ella le pidió que insistiera, por lo que entonces tuvo lugar la segunda aparición. Queridos hermanos, amadísimos, el hecho de que María se haya aparecido ante Cuauhtlatóatzin diciendo de sí misma que ella era la perfecta, siempre Virgen Santa María. Entonces, número 2, da lugar a cuestionar por qué se le denominó Guadalupe, que significa río de lobos. Y segundo, si se hizo llamar ella Madre del Dios verdadero, ¿por qué María en el Magnificat le expresa a Dios su gratitud por haberla mirado como una esclava, como una sirvienta, como una sierva, como el simple elemento para cuidar y proteger al Mesías? Hermanos, si de verdad María hubiera sido la madre de Jesús, entonces, al agradecerle a Dios, forzosamente tenía que haberle dicho: gracias, mi amor, mi cielo, cariño, mi amorcito, mi rey, mi chiquito, mi corazón, gracias, querido mío. Pues se supone que es la mujer de él. Pero, peor aún, es el hecho de que dicen que María es la madre del Dios verdadero. Pues, de ser así, hermanos, ¿por qué María le agradece a Dios haberla considerado? Si era la madre de Dios. O sea, siendo ella la madre de él, ¿cómo es que ella le da gracias en el Magnificat? ¿Cómo se dice entonces? ¿Por qué en vez de humillarse ante Dios, ella se ensoberbece ante la humanidad por ser la madre del que se supone dominará y reinará sobre los seres humanos? Pero dice el texto que al día siguiente, el domingo 10, Cuauhtlatóatzin volvió a encontrar al prelado, quien lo examinó en la doctrina cristiana y le pidió pruebas objetivas en confirmación del prodigio. Ese mismo día tuvo lugar la tercera aparición, en la cual la Virgen María mandó entonces a Juan Diego que al día siguiente, lunes 11, fuera a verla para que le diera la señal que haría que le creyera. Es entonces, hermanos, que el día lunes 11, Cuauhtlatóatzin no fue al Tepeyac porque halló en el camino a su tío
Juan Bernardino. Lo encuentra enfermo y su tío le pide a Juan Diego que al día siguiente fuera a Tlatelolco en busca de un confesor, pues estaba seguro de que iba a morir. Honestamente, yo no creo que haya habido un confesor que haya caminado casi un día para irle a dar al Juan Bernardino, tío de Juan Diego, la absolución. Dice el texto que Juan Diego salió muy de mañana, el martes 12 de diciembre de 1531, pero recordando que la Virgen lo tenía citado el día anterior, temerosa de que lo entretuviera y no lo dejara ir en busca del confesor, pues quiso evitar su encuentro y así, en vez de seguir derecho su camino, subió por entre el Tepeyac y el cerro al que estaba unido, pensando rodear el Tepeyac por la ladera que mira al oriente hasta llegar a donde ahora queda el frente de la basílica y tomar ahí el camino a Tlatelolco. Pero dice el texto que en su camino la Virgen le salió al encuentro, estamos hablando de la cuarta aparición, y le explicó la situación de su tío. A esto le respondió la Virgen: oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿Qué acaso no estoy yo aquí? ¿Que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿Qué por casualidad no estás en mi regazo? Pero no te apenes ni te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá de ella. Está seguro de que ya sanó. Amadísimos hermanos, ¿no acaso esta transcripción que les he leído les recuerda algo? ¿Recuerdan aquel pasaje del Maestro Jesús el Cristo cuando, sin necesidad de ir hasta el lugar donde se encontraba un soldado romano, con solo ver la fe del centurión, el Maestro hace que el soldado quede sano en ese momento, ¿o no? Este pasaje, hermanos, se localiza en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, y también en Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10, que a la letra dice: y entrando Jesús en Cafarnaún, llegó hasta él un centurión, rogándole: maestro, un empleado mío está en mi casa y está paralítico, está gravemente atormentado. Y el maestro le dijo: permíteme, voy contigo y lo sanaré. Y el centurión le dijo: pero maestro, tú tienes poder, yo soy poca cosa para que entres en mi techo. Solamente ordénalo, maestro, y yo sé que mi empleado sanará. Porque yo también soy un hombre con autoridad y tengo bajo mi mando soldados, y digo a uno: ve y va, al otro le digo: ven y viene, y a mi siervo le digo: haz esto y lo hace. Y escuchando el maestro, maravillado, dijo a todos los que lo seguían: en verdad que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero sí les advierto que en aquel día verán venir a muchos del oriente y del occidente, y verán que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los que se creen diciéndole hijos del reino, hermanos, así lo dice el maestro, mas los que se creen diciéndose hijos del reino, hermanos cristianos, mucha atención, los que se creen diciéndose hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera,
Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y entonces dijo Jesús al centurión: ve, y por el simple hecho de creer, así se cumpla. Tu siervo ha sanado en este momento. Por lo que, hermanos, de este tipo de maravillas hay evidencias de un ser celestial como lo fue el Maestro Jesús. Nos damos cuenta que ellos son capaces de hacerlo. Y si el ser o aquella señora que Cuauhtlatoatzin vio fue un ser femenino, pero de origen celestial, no hay duda alguna de que en efecto el tío de Cuauhtlatoatzin se haya curado, como sucedió con el siervo del centurión que habló con Jesús. Juan Diego, convencido, dice el Nican Mopogua, de lo que le dijo, le pidió a la Virgen que le diera la señal y el mensaje para llevarlos al señor obispo. La Virgen entonces le dijo que subiera a la cumbre del cerrito donde solía verlo y que cortara las flores que allí encontraría, invitándole a subir hasta la cima de la colina del Tepeyac para recoger flores. Y traérselas a ella. No obstante, queridísimos, la fría estación invernal y obviamente la aridez del lugar, Cuauhtlatoatzin encontró varias flores, entre ellas rosas de Castilla. Una vez recogidas, las colocó en su tilma y se las llevó a la Virgen, que le ordenó presentarlas al obispo como prueba de veracidad. Una vez más ante el obispo, el santo abrió su tilma y dejó caer las flores, mientras que en el tejido apareció inexplicablemente impresa la imagen de la Virgen, que primero era María y ahora era Guadalupe, que desde aquel momento se convirtió en el estúpido corazón de la Iglesia en México. Ahora bien, queridos hermanos, aquí inicia este teatro religioso que nos han hecho creer durante siglos. Y es que si ustedes lo analizan con detenimiento, se nos ha dicho que en los ojos de la guadalupana que está plasmada en el ayate, se puede ver el reflejo de Fray Juan de Zumárraga, lo que lleva a hacer la siguiente interrogante. Entonces, ¿nos pueden decir quién tomó la foto? Repito, ¿quién tomó la foto? Porque si se supone que Cuauhtlatoatzin
al que hoy muchos le llaman Juan Diego, puso flores en la tilma, ¿en qué momento se graba la imagen de la guadalupana mirando al obispo? ¿En qué momento? O peor aún, se dice que 13 figuras humanas han sido detectadas en los ojos de Guadalupe, que equivalen a un diámetro de 8 milímetros, en donde supuestamente hay 2 escenas. La primera contiene al obispo Zumárraga sorprendido frente al indio Juan Diego, quien abre su tilma y descubre la imagen de María. Otros testigos complementan supuestamente la escena. Como el traductor de lengua náhuatl al español, aparece una mujer de raza negra. Una mujer de raza negra se puede detectar en una supuesta figura de menos de 8 milímetros. Y si digo que menos de 8 milímetros, es porque 8 milímetros es el diámetro del ojo. Por lo que, si se ven en esta primera escena a 3 personas, ¿de qué tamaño sería la mujer de raza negra y con qué características físicas para identificarla como tal? Y la segunda supuesta escena, mucho más pequeña que la anterior, se ubica en el centro de los ojos y contiene una imagen familiar típica de indígenas americanos. Un matrimonio con varios hijos alrededor. Pero ¿no se supone que la guadalupana solo se entrevistó con Juan Diego? Si hubiera un reflejo en los ojos de la guadalupana, solo sería el reflejo de un hombre, de pie o de rodillas, pero solo sería el de uno, el de Juan Diego, y no de 13, como se nos ha querido venir informando. ¿De dónde salen 13 personajes? O peor aún, ¿cómo es que todavía se da paso a asegurar, hermanos, que entre los que aparecen ahí reflejados son indígenas americanos? Y solo por la cantidad de hijos que están a su alrededor. Aberrante, aberrante, hermanos queridos. Quiere decir, entonces, que la tilma o el ayate de la guadalupana es en realidad una fotografía donde quedaron reflejados los que estaban detrás de la cámara. Porque, hermanos, honestamente yo no encuentro otra explicación para razonar el que supuestamente 13 personas están reflejadas en los ojos de la Virgen. Personas que no son fácilmente de identificar con claridad. Ahora bien, se dice, hermanos, que la mujer se apareció ante Juan Diego, ante Cuauhtlatoatzin. Pero ¿se acuerdan ustedes que se nos dijo que se apareció con un gran resplandor? Entonces, por esa luz que se supone destellaba a su alrededor, yo pregunto si la luz se desprendía de la parte del fondo de donde se encontraba aquel ser celestial femenino,
¿Cómo entonces pudo Cuautlatóatzin identificar a ese ser si nunca pudo verlo? Él siempre dice que escuchaba que la señora le hablaba. ¿De dónde entonces dice que era morena? Pero hermanos, esto no es todo. Las peregrinaciones de la gente para ir a la basílica y adorarla son un fraude. Todas son un fraude. ¿Y saben por qué? Porque la imagen que está en la basílica no es la original. Repito, no es la original. ¿Y saben por qué? Esta es una imagen reproducida porque se ha dicho que la original se encuentra en una bóveda. ¿Y saben qué quiere decir bóveda? Recinto altamente blindado. Número 1. Número 2, caja fuerte. Número 3, un lugar oscuro. Entonces, todo este tiempo, la gente ha estado adorando una simple copia, una baratija. Así es. Y peor aún, que quizá pueda ser copia de una copia de otra copia. Porque tales investigaciones se han hecho, pero en oculto. No existen evidencias que acrediten que los estudios dados a conocer sean reales. Hermanos, es importante que todos ustedes sepan que un gran personaje ha dicho públicamente y está en la red que personalmente él y científicos ingresaron a la bóveda a estudiar la imagen de la guadalupana. La confesión está en la red y es un personaje importantísimo. Hermanos queridos, el simple dicho de este personaje y que dice que entraron con él científicos para estudiar la imagen, dice que ingresaron a una bóveda. Entonces, hermanos queridos, la muñeca que está ahí es un fraude. Respecto de la aparición, de la que hoy la mayoría llaman Virgen de Guadalupe, se sabe que su nombre real es Tlecuautlacupeju, que quiere decir la que procede de la región de la luz como el águila de fuego. Y si recordamos que Cuauhtlatóatzin, entre sus significados está el que habla con un águila, y Tlecuautlacupeju es la que procede de la región de la luz como el águila de fuego. No hay entonces ninguna anomalía en la historia si consideramos que antes de que existiera la intervención de la iglesia, todo hila perfectamente entre el hombre Cuauhtlatóatzin y el ser celestial femenino procedente de la luz, que lo que quiere decir es que un ser grandioso en sabiduría, en poder, etcétera, pero que no forma parte de ninguna tendencia dogmática, se entrevistó
con él. Ahora bien, si hemos hecho énfasis, hermanos, en que de dónde surge el nombre de Guadalupe, es precisamente porque antes de este nombre fueron conocidos el primero, Tlecuautlacupeju. A esta femenina celestial se le llamó Tonantzin, que en náhuatl significa señora reverenciada. Posteriormente, Coatlicoe, que significa la que tiene debajo serpientes. Y se considera, de acuerdo a los relatos mexicas, que ésta procedía de las estrellas del sur. Será por eso que la representación artística de la guadalupana incluye una luna en cuarto menguante y un personaje haciendo alusión a que la luna, las estrellas y también un personaje pequeño significa y con alas que viene de las estrellas. Y finalmente también se le conoce con el nombre de Cihuacóatl, que quiere decir la mujer serpiente. Pues algunos relatos antiguos, hermanos, la describen como mitad mujer, mitad serpiente. Pero, para que más los maraville nuestro Señor con toda esta anécdota, ¿sabían ustedes que antes de la conquista de México, en épocas prehispánicas, existía un recinto de alabanza y adoración a Tochitonantzin en el Tepeyac, cerca de lo que hoy es la Ciudad de México, antes de que se llamara Tepeyac, al cerro donde tuvo lugar el encuentro entre Cuauhtlatoatzin y ese ser celestial femenino? ¿Sabían ustedes que los españoles lo llamaban Tepequilla? Donde los antiguos mexicas honraban a Tonantzin. ¿Cómo entonces es que hoy los hombres conscientes, hermanos, de que detrás de la historia religiosa hay evidencias de una cultura inteligente anterior a los que conquistaron, que mejor dicho sería, invadieron nuestra tierra? Hoy hemos preferido dejarnos llevar por esos cuentos fantasiosos y no atender a las verdades que están registradas en las culturas antecesoras, las cuales evidencias y relatan la relación con seres celestiales que daban a los hombres y mujeres una vida llena de salud y bienestar, con normas sociales y rituales dirigidos a seres no terrenales, sin entender jamás y sin ser tendenciosos de la idolatría. Ahora bien, hermanos, Bernardino de Sahagún, gran conocedor de la cultura y lengua de los nahuas, fue uno de los críticos al culto en el Tepeyac y el uso del nombre de Tonantzin para llamar a Guadalupe como Nuestra Señora durante el siglo XVI. Y él, Bernardino de Sahagún, escribió lo siguiente:
parece esta invención satánica para atenuar la idolatría debajo la equivocación de este nombre, Tonantzin. Y vienen ahora a visitar a esta Tonantzin de muy lejos, tan lejos como de antes, cuya devoción también es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de esta señora y no van a ellas, pero sí vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin, como se hacía antiguamente. Guillermo Schulenburg Prado, quien fuera el abad de la Basílica de Guadalupe durante 33 años, mucha atención en el número, desató una controversia escandalosa cuando en 1996 puso en duda la existencia misma de Juan Diego y por ende las apariciones de la sedicente Virgen de Guadalupe en el Cerro de Tepeyac. Además, hermanos, de que envió al Vaticano una carta en la que señalaba que pese a lo que se dice, la existencia del indio no ha quedado demostrada plenamente. Expresó en la misiva: la existencia del indio Juan Diego no ha sido demostrada. Podríamos obtener muchas firmas de eclesiásticos preparados, así como de laicos intelectuales que avalan esta carta. Pero no queremos provocar un inútil escándalo. Simplemente queremos evitar que disminuya la credibilidad de nuestra iglesia. Asimismo, hermanos, declaró a la revista italiana 30 Giorno que la existencia de Juan Diego era un simple símbolo y no una realidad. Y este encendió los ánimos de la cúpula religiosa al asegurar que la imagen de la Virgen de Guadalupe era producto de una mano indígena y no de un milagro. Si incluso autoridades eclesiásticas han valorado esta historia de la Virgen de Guadalupe como una mentira, como un mero cuento, bueno, es porque eso es, porque no hay nada en este acontecimiento que se pueda confirmar como religiosamente se ha dado a conocer. Y esto, hermanos, es tan cierto que, insisto, el supuesto ayate original permanece encerrado, secuestrado, oculto en una caja fuerte. ¿Qué necesidad tienen los hombres, mujeres y niños, hermano, de lastimar sus rodillas para llegar arrastrándose hasta esta iglesia? ¿Qué necesidad tienen los hombres y mujeres ¿Qué necesidad tienen los niños de caminar o correr largas distancias para fatigarse a cambio de nada? ¿Cuándo hemos visto peregrinaciones de hombres y mujeres poderosos a la Basílica de Guadalupe en sus Mercedes-Benz, en sus BMW, en sus Rolls-Royce, etcétera? ¿Ha valido la pena, hermanos, tanta vergüenza
tanto dolor, tanto sufrimiento y demás, por una imagen que al día de hoy se ha confesado que no es real? Hermanos, una imagen que no ha hecho nada, una imagen que no ha hecho nada por la pobreza, una imagen que no ha hecho nada por la enfermedad, una imagen que la aman y la honran y no ha hecho nada. Y los que dicen que les hace milagros solamente son en sus mentes. ¿Ha valido la pena poner en riesgo la vida o incluso perderla de quienes fieles a la adoración de la imagen de esta andan en las carreteras? Como podemos darnos cuenta, hermanos, este cuento de la guadalupana no es más que la aparición de un ser celestial femenino ante un sencillo hombre que debió haber pregonado un mensaje, pero que no dudamos que este mensaje fue tergiversado y ha sido oculto por la iglesia, tal y como sucedió en aquel ser también femenino, aparecido en un gran destello luminoso, al que hoy conocemos como Fátima en Portugal, o aquella señora que también se apareció en un destello luminoso, como es la señora de Lourdes en Francia, o aquel, si ustedes recuerdan, el testimonio de Edward Billy Mayer, quien se entrevistó con un ser celestial femenino de nombre Semyase. ¿Acaso Billy Mayer terminó siendo sacerdote? ¿Billy Mayer se convirtió a tal o cual religión después de ese encuentro? ¿No fue Billy Mayer el que pregonó lo que esta señora le dijo? Hermanos, esto ofende a Dios. El cielo está nublado. Nuestro Señor está ofendido. Estas no son más que tradiciones. Tradiciones que conducen al ser humano a la perdición. No es más que la casa del jabonero. El que no cae resbala. Por tanto, hermanos, es imperante que nos demos de una vez por entendidos que esto es falso. Cuando este personaje famoso, que todos ustedes conocen perfectamente, aseguró que entró junto con científicos a una bóveda, hermanos, el simple dicho de esta persona intachable, su simple dicho, tira por tierra todo el cuento de la Basílica de Guadalupe. Barney Moreno, querido hermano, un abrazo. Cuando una persona muere, ¿se le debe dar el sentido pésame a sus familias? ¿Cómo se le debe dar sepultura? ¿Qué debe hacerse? ¿Y qué hospital o clínica en el Distrito Federal me recomiendas para la circuncisión? Pues ya casi viajo para allá. Querido Barney, muy bien, vamos a dar respuesta. Hermanos, cuando una persona muere, darle a la otra el más sentido pésame, usted sabe que es falso. Oye, mi más sentido pésame, ¿qué le pesa? ¿A usted qué le pesa? ¿Va usted a pagar? ¿Le pidieron a usted una cooperación para pagar el féretro, para pagar el hueco donde va a ser enterrado? ¿Qué le pesa? ¿Qué le pesa? No pesa nada. Entonces, si nosotros vamos a ir a expresar algo falso que no sentimos, mejor ni siquiera hagamos acto de presencia
querido hermano, a sus familias. Bueno, las familias, lo más sano es alejarse porque recuerden que dice nuestro Padre que no debemos estar cerca de un cadáver. ¿Cómo se le debe dar sepultura? Bueno, en cajas de metálicas no, de preferencia en una caja de madera, porque la madera cuando está en contacto con la tierra, esa misma humedad provoca que entre inmediatamente la madera en putrefacción junto con el cadáver, y esto da la oportunidad que el día que se han sacado los restos ya solamente sea la osamenta totalmente limpia la que sea rescatable. ¿Y qué hospital o clínica en el DF recomendamos? Bueno, no conocemos en el DF hospital o clínica, pero creo que en clínicas muy sencillas, hermano querido, hacen la circuncisión, ¿eh? Y hay clínicas que viven, hay guardias en donde el mismo cirujano se la practica al momento y le cobra una cuestión meramente simbólica. Nuestro querido hermano Mario Ortega Aguirre. Oye, ¿la Virgen María fue llevada al cielo en vida o resucitada? Y está en el cielo porque los creyentes la creen viva. Bueno, querido don Mario, es muy probable que el maestro, que los apóstoles, los 12, que María Magdalena, María, ¿verdad? La nana, es muy probable que se encuentren con el maestro, pero desde mi muy personal punto de vista, si al mismísimo rey David, dice nuestro maestro, aún todavía duerme entre los muertos, es muy probable que ellos todavía se encuentren aquí entre nosotros. O bien que sea un pequeño séquito de personajes. Y es que fíjese que el maestro les dice, yo me voy a prepararles un lugar para que cuando a mi regreso ustedes se sienten conmigo en 12 tronos, desde donde juzgarán junto conmigo a las naciones. Esto significa que, dice el maestro, me voy a prepararles un lugar y a mi regreso ustedes se sentarán conmigo. Creo que la literalidad, queridísimo don Mario, nos da a entender perfectamente que no hay tal participación ni de María ni de ellos. Y creo, querido don Mario, que ese, no desprecio, pero esa forma tan enérgica cuando le dicen, maestro, allá afuera están tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. Cuando el maestro se levanta y dice, ¿quién es mi madre y quién mis hermanos? Sino solo aquel que recibe la palabra de mi Padre. Creo, queridísimo don Mario, que María no tiene el lugar que nosotros creemos junto al Maestro. Tan es así que cuando ella llega a la casa de nuestro Padre y le dice al Maestro, ¿por qué nos has hecho esto a José y a mí? El Maestro le dice, ¿acaso no sabes que en las cosas de mi Padre es donde debo estar? ¿Qué tengo yo que ver contigo, mujer? Entonces, don Mario, desde mi particular punto de vista, no lo creo. Es muy probable que ellos todavía estén aquí entre nosotros. Mechita Marroquín, ¿es verdad que Caín no es hijo de Adán? Ah, caray. Sino de la raza antigua de los reptiles. Mechita Marroquín, queridísimo hermano, hermana, desconozco honestamente de dónde sale
esta afirmación, pero esto es falso. Es falso porque recordemos que además de Caín y Abel, Adán y Eva tuvieron en sí 33 hijos. Por tanto, yo no me imagino a Eva acostada con un ser celestial en las narices de, vaya, esto es aberrante, esto no haga caso, por favor, quien se lo haya dicho, le está mintiendo, nuestro Padre no es así, Él no tiene dos caras, Él no juega dos monedas, entonces creo, Mechita, que este dato que le dieron es falso. Eh, Alex, ¿Alex quién? Alex Guzarreta. Don Alex Guzarreta, bien, la Virgen de Guadalupe también es un gran símbolo de mercadotecnia, como la serie de cuadernos donde dice, Virgencita, please, cuídame mucho, porfis. No solamente esto, don Alex, déjeme decirle que ya existen las pijamas con esa leyenda, y no solamente eso, sino que además de ser un símbolo de mercadotecnia de la Iglesia romana, ya a tal grado es este asunto, y no tanto de mercadotecnia, don Alex, sino que no sé si ya se dio cuenta que hasta la ridiculizaron, ya la hicieron caricatura y ya la venden en cualquier esquina, ya la utilizan en bueno, la hay hasta en chocolates. Con eso le digo todo. Es correcto, no es más que un gran, el término es correcto, don Alex, símbolo de mercadotecnia. Rosa López, Rosita López, ¿qué se debe hacer con las medallas de imágenes y cruces de oro? Bueno, Rosita, pues mire, ¿qué le parece si la manda a fundir? Mándela a fundir y y si es un oro de alto quilataje, 18 o arriba de 18, tápese las muelas, es un oro ya demasiado limpio, es utilizable inclusive ya el oro de 18 para tapar los dientes. Pero si en un momento dado, querida Rosita, ¿qué se puede hacer con las medallas? Yo sugiero fúndalas, hágase un bonito anillo, haga una esclavita para alguna bebé, alguna persona que tenga cerca, pero deshágase de ello como símbolo religioso. Nuestro querido Walter 2520, oye, ¿cómo consideras que ha sido diseñada la ira de la Virgen de Guadalupe? Terminó el programa de año y ahí lo presentan como una gran verdad. Don Walter, yo le quiero decir que gracias por, le ruego a usted de la manera más atenta y a todos mis hermanos, nuestros amadísimos hermanos, me disculpen por lo que voy a decir, pero don Alessandro Luzarreta dice, también es un gran símbolo de mercadotecnia. Yo creo que el también no aplica. Es el más grande, tiene razón don Alejandro, es el más grande símbolo de mercadotecnia de la Iglesia Romana en México, por favor, de la Iglesia Romana en México, solo en México, queridos hermanos. Así es que, siendo un símbolo de mercadotecnia, bueno, pues el patrocinar un programa donde se hable de ella,
pues creo que también deja grandes, grandes ganancias. Y queridos hermanos, perdón, nuestro amadísimo hermano Juan Carlos Bonifacio, oye, fíjate que yo hace más de 3 años, 4, soñé que estaba en un cerro, miré gentes de distintas razas, ¿es correcto? Estos seres humanos estaban en ese cerro, felices, alegres. Yo levanté mi vista al cielo, miré carros, carruajes, naves gigantes de nuestro Padre, iban en fila. Las gentes que presenciaron este acontecimiento estaban muy contentos y aplaudían cuando los carros de nuestro Padre partían. ¿Qué opina? Queridísimo Juanito Bonifacio, usted no ha tenido la oportunidad de conectarse con nosotros los martes en la tertulia que tenemos por las noches, pero hemos escuchado a una gran cantidad de hermanos que todos han soñado lo mismo. Todos han soñado lo mismo. Se han visto en una parte alta, algunos se han visto en la parte alta de su casa porque dicen que viven en edificios, pero todos se han visto en partes altas, en cerros, en una, ¿qué podríamos decir? En alguna construcción, en alguna torre, y están viendo la llegada de todos los carruajes. A todos nos ha pasado, por lo menos los que estamos en esto, a todos nos ha pasado. Así es que, Juanito, créame que es algo nos dice, curiosamente, que todos lo hemos vivido. Noé Ramírez, oye, ¿qué sería lo recomendable para enseñar a abrir los ojos de nuestros familiares, quienes por tradición siguen todo el costumbrismo falso y manoseado? Querido don Noé, mire, nosotros somos los necios. Ellos no son necios, ellos están bien, don Noé. Nuestros familiares están bien, ellos están bien en lo suyo. Para ellos usted es el que está mal. Ellos, para usted, son los que están mal. Pero ellos están bien. Usted en lo suyo está bien. Don Noé, lo más sano es hacer lo que el Señor dice. Nadie juzgue a su prójimo ni en lo que hace, ni en lo que dice. Nadie los libre de su premio. Don Noé, no podemos hacer nada. Al contrario, todo eso que quiere usted salir a gritarle al mundo, a su mundo familiar, don Noé, corre usted el riesgo de que lo escuchen o de que lo escupan. Entonces, yo le sugiero, don Noé, que haga de tripas corazón, como dice los abuelos, haga de tripas corazón y asuma con mucho gusto que nuestro Señor solo puso sus ojos en usted, solo puso su bendita mirada en usted. Nuestro Padre no le ha dicho, ve, corre y diles. Yo sé y de sobra que su deseo es grande. Vaya y hágalo. Claro, vaya y hágalo. Pero dígalo así como es. Dígalo como es. Si lo escuchan bien, si no lo escuchan, don Noé, cada vez que no lo escuchen y lo critiquen, se dará usted cuenta entonces que nuestro Padre es a usted, al único que lo ha llamado. Don Julián Ruiz, mi hermano, ¿qué de cierto es el estigmatizado Giorgio Bon Giovanni
de Italia, que le sangran las manos y pues como al amado Maestro el Cristo, qué desierto es esto. Don Julián, yo conozco a Giorgio, me considero su amigo, he tenido oportunidad de estar con él, gracias a esa relación que existe entre Giorgio y mi querido y entrañable hermano y amigo Jaime Maussan. Pero un favor, esto es cierto, esto es una realidad, de que le sangran, de que es cierto, no vaya a pensar que es falso, es cierto, pero yo lo que he visto, querido hermano, es de que es una autosugestión psicológica, o sea, tan aferrada está su mente a este asunto del cristianismo que vaya, y no nada más Giorgio Bon Giovanni, ya en México también hay otra señora, Yolanda creo se llama, ¿verdad? Que también, pero anda así, la señora anda así. Elizabeth, perdón, doña Elizabeth, en fin, nuestra querida hermana Yaitza Rodríguez, un abrazo, doña Yaitza. ¿Qué de cierto son los códigos secretos que aparecen en la Torá? Querida hermana Yaitza, mire usted, esto nos lo dice nuestro amadísimo maestro, No hay nada oculto que no haya sido ya publicado, ni existe nada secreto que no ya se haya dado a conocer. Cuando usted un libro lo maneja como acróstico, cruzando, buscando, etcétera, claro que sí va a encontrar la palabra guerra, va usted a encontrar la palabra Satán, va usted a encontrar, etcétera. Pero esto no es más que juego, ¿verdad? Entonces, querida hermana Yaitza, si se nos ha dicho no hay nada oculto y nosotros tenemos perfectamente en claro la vida draconiana, coexistente con nosotros, tenemos perfectamente en claro qué es Nibiru, Nibiruj, ¿sí? El reino. Si tenemos perfectamente en claro quiénes son ellos, si nos basta con saber que todo este asunto de los carros y objetos, etcétera, que están llegando, ¿quiénes son? Querida hermana, quédese tranquila, su corazón que se quede tranquilo, no hay nada oculto. Lo que tratan de hacer es buscar meras coincidencias, ¿verdad? Para creer o hacernos creer a algunos que hay un código secreto en la Biblia. El Señor nos dice, investiguen las Escrituras, investiguen muy bien las Escrituras, porque ustedes creen que en ellas encontrarán la vida eterna. Y no es cierto, no es cierto, dice el Maestro. Ellas simplemente dan testimonio de mí. Y dice, y no quieran llegar a mí, o sea, no quieran alcanzarme para tener vida eterna. No, porque yo alabanzas de hombres no recibo. Por tanto, querida hermana Yaitza, nos damos perfectamente cuenta que no son más que meras coincidencias, que son trucos para hacernos creer que hay algo oculto. No hay nada oculto. La vida draconiana está perfectamente clara ante nosotros. La vida intraterrena está perfectamente definida ante nosotros. La llegada del que está por arribar está perfectamente clara en nosotros. La guerra que se va a dar, la invasión que se va a dar, está perfectamente claro. Esto quiere decir que no hay nada oculto. Por tanto, en la Torá no hay, hermana querida, nada oculto. Porque entonces, de la Torá tendría que ser el Génesis o qué otro libro. No hay. Porque tendría que estar oculto
el secreto del origen. Y el secreto del origen es la simple lógica. Si nosotros fuimos creados por seres venidos del cielo, ¿cómo vamos a ser destruidos? Por seres que van a llegar desde el cielo. Así que, querida hermana, no lo hay. Quédese tranquila. Nuestro querido hermano Juan Carlos García, ¿cómo debo alejarme de los ídolos mentalmente? Pues físicamente me queda claro. Yo fui adorador de la Guadalupe. Juanito, gracias por su sinceridad. Todos aplaudimos ese valor para decírnoslo. Muchas gracias por su confianza. Como no tienes idea, mi hermano, yo fui adorador de la Guadalupana. Hace 3 años que empecé a conocer el programa y por medio de mi hermana, y me ha quedado claro. Querido Juan Carlos García, hermano querido, ¿cómo alejarme de los ídolos mentalmente? Bueno, hermano, piense en los carros de nuestro Señor, piense en los seres draconianos, piense en los seres andromedanos y verá que se va a sentir libre. Acuérdense que dice el maestro, cuando conozca la verdad, esto te hará libre. Julián Ruiz, oye mi hermano, mándale un saludo por favor a Isis Güences, que cumple años de parte de la familia León Ruiz de Carlton, Estados Unidos. Isis Güences, un abrazo, un beso, para que, bueno, nuestro Señor le multiplique las bendiciones que de por sí ya la han abrazado a usted. Hermanos queridos, no se preocupen, tengo que regresar forzosamente a Walter 2520. Querido Walter, hermano querido, hace poco terminó el programa Tercer Milenio y ahí lo presenta como una gran verdad. Querido Walter, hermanos amadísimos, es algo que no podemos evitar. Es algo que escapa de nuestras manos. Y quiero aprovechar para, hoy que estoy enterado, quiero aprovechar para enviar un afectuoso saludo y agradecerle a mi entrañable hermano querido, mi queridísimo hermano, mi amadísimo amigo Jaime Maussan. Fuimos invitados, producción y un servidor, a transmitir en vivo desde la Ciudad de México, desde el Hotel Fiesta Americana, a los Estados Unidos el pasado viernes. Mayra Berenice, en compañía de mi queridísimo, también entrañable amigo Javier Martínez, ¿sí? Javier Martínez, a quien le envío un abrazo, un beso afectuoso. Y pues llegamos al lugar del evento y le agradezco a mi querido Jaime Maussan. Vaya, un abrazo tan sincero que recibí de él, como de igual manera de mi parte. Cruzamos 2, 3 palabras solamente, nos preguntó cómo íbamos.
había gente a la que él de por sí, cuando nosotros llegamos, porque viajamos desde Puebla hasta Ciudad de México, él ya se encontraba platicando con gente y aún así tuvo tiempo para intercambiar unas palabras conmigo. Gracias, Jaime. Tú sabes que estos más de 30 años que tengo de quererte como mi hermano, como mi amigo, estos más de 30 años, hermano mío, me hacen, me obligan a decirte muchas gracias. Yo sé, querido, quién eres, sé cómo has escalado, conozco toda tu trayectoria y el gesto que tuviste te lo agradezco muchísimo. De igual manera, agradezco el abrazo, las palabras de mi querido Carlos Clemente. Agradezco muy efusivamente las palabras y el abrazo de Johanan Díaz. Agradezco muy afectuosamente el abrazo de mi querido Fernando Correa. De igual manera, agradezco el abrazo de Beto, se llama Alberto García, mente productor de mi querido hermano Jaime Maussan, el cuerpo de gente que lo iba asistiendo a don Alberto, también un abrazo. Y quiero expresar ante todos ustedes un momento emocionante cuando un joven que yo conocí hace 4 años, don Eduardo Escoto, que también tiene su programa, etcétera, muy amablemente, con un abrazo entrañable, nos saludamos y bueno, Mayra Berenice, gracias Mayra, usted sabe que me pudo mucho el momento en el que ustedes, tanto usted como mi buen Javier, cuando empezó el maltratar, me dijeron, con usted no vamos a tocar el tema de la Guadalupana. Ya tenían un avance más o menos de ellos y bueno, lo entiendo, pero eso no me quita el expresarles mi gratitud. Este asunto, queridos hermanos de la Guadalupana, querido Walter, mire, hoy, 4 años después, que estamos fuera de tercer milenio, y viendo que este asunto de la Guadalupana lo dan como verdadero, los mismos, mis queridísimos amigos, que son los que pasan imágenes de oleadas en Perú, en Rusia, en Suecia, en Argentina. Hermanos,
que salgan con que esto es una gran verdad. Entiendo, esa es la gran verdad de ellos. El problema es que ellos confiesan en un video de una entrevista, ellos son los que confiesan que ingresaron a una bóveda a hacer el estudio. Por tanto, ese video sigue en la red. Entonces, por favor, yo hubiera querido decirles, aguas, cuidado, porque entonces, si ustedes entraron a hacer los estudios a una bóveda, entonces lo que está ahí, ¿qué es? Un clon, una réplica china, ¿qué es? Así es que nuestro querido Alessandro Luzarreta dice, no es más que un gran negocio. Creo que no lo podemos resumir en otras palabras. Pero, mi gratitud a Tercer Milenio, porque gracias a Dios, a nuestro Padre, Tercer Milenio fue el que nos permitió conocernos y al día de hoy decirnos libres de todo este tipo de cuentos. Salvador Pérez dice, oye, en filosofía nos enseñaron que la historia de la guadalupana en realidad sí existió, pero no como se comenta, sino que solo fue una silueta que apareció. Fue un líder religioso que mandó a pintarla sobre la mancha aparecida en la pintura actual. Marcos Zipac de Aquino, pintor indígena de aquella época, dicen, fue el responsable de esta obra que no recuerdo a qué virgen tenía similitudes. Don Salvador, la virgen a la que tiene similitudes es una virgen de España que fue traída precisamente por los españoles. Y bueno, repito, simplemente si se nos decía o se nos ha venido diciendo que un resplandor muy grande salía de la femenina, entonces ¿de dónde nos salen con que era morenita? Simplemente fue para darnos el avión y la iglesia identificar a la raza con esta para hacer todo este proyecto. Una gratitud enorme, un gran sentimiento de parte de todos nosotros, nuestra gratitud inexpresable al siervo más antiguo, porque nos damos cuenta que todos los proyectos de piedras de tropiezo son maravillosos, a tal grado que los hacen verdad, a tal grado que convence a los más doctos. Bendito sea el siervo de nuestro Padre más antiguo. Bendito sea. Vaya hasta él nuestra gratitud por habernos librado de esas cadenas que nos tenían atados a él. Gracias al siervo más antiguo por permitirnos volar y dejarnos llevar por la santa ley de nuestro Padre y entender que cuando Él pone su mirada en uno, el siervo más antiguo lo único que hace es quitar los grilletes y dejarnos correr
a los brazos de nuestro Padre. Nuestra gratitud al siervo maravilloso más antiguo, al creador de las piedras de tropiezo. Bendito sea, porque no es justo todo lo que se ha dicho de él, aunque es parte de su proyecto, pero hoy que nosotros los hombres lo utilicemos para echarle la culpa de todas nuestras desgracias, no es justo. Por ello, nuestra gratitud al siervo más antiguo de nuestro Padre, nuestra gratitud a nuestro amadísimo Maestro, por habernos hecho saber a través de las parábolas todas estas maravillas. Y antes de despedirnos, hermanos, un afectuoso saludo hasta la ciudad de Logroño, España, a nuestro querido hermano don Salvador Tanós Jiménez Mendoza, quien muy amablemente dice que semana a semana sigue nuestros programas y que recientemente se ha dado de alta en nuestra red de Facebook. Querido hermano, un abrazo a la distancia, agradeciendo su confianza, pero al mismo tiempo le ruego me considere a sus más apreciables órdenes. Con muchísimo gusto estamos para servirles y reciba por favor mis mejores deseos porque nuestro Padre, el misericordioso, aquel que puso sus ojos benditos en usted, lo proteja a usted y a sus más queridos, les multiplique todo cuanto tienen, les dé más sabiduría y les multiplique todo cuanto poseen. Queridos hermanos, el día de mañana lunes, a las 22 horas, tiempo de Los Ángeles, 24 horas, tiempo del centro de México, Mayra Berenice desde Los Ángeles, California, a través de su portal joseradio.com, www.joseradio.com. No se la pierdan, buenísima Mayra Berenice para sus entrevistas. Les va a fascinar la información tan valiosa que presentamos. Y finalmente, hermanos, a todos aquellos que desean entrar en contacto con nosotros, no se olviden que además de las redes sociales, estamos en Skype y nos ubican perfectamente en Skype como J. Valderrábano 90. Skype J. Valderrábano 90. De igual manera nos encuentran en YouTube como Jorge Valderrábano y nos pueden identificar también como Joseph Ben Ajarón. Hermanos queridos, no vamos a cerrar este programa sin antes decir a ustedes este maravilloso, sabio proverbio judío que a la letra dice: cuanto menor es el entendimiento, mayor es la curiosidad. Hermanos, cuanto menor es el entendimiento, es mayor la curiosidad. Sabia frase que nos deja en claro que no investigar, no conocer, no escudriñar la información existente, simplemente nos llevará a una mera curiosidad y esta a la vez a creer cualquier hipótesis que venga y se nos imponga. Y si esto será así, es debido, hermanos, por el vago interés que existe en todos nosotros por no corroborar si aquello que nos han enseñado es cierto o es falso. Y muchas veces por creer que un experto en la materia nos lo está diciendo. Por ese simple hecho lo tomamos como si fuera cierto. Hacemos mal. Queridos hermanos, por hoy es todo. Que nuestro Padre bendito, que nuestro amadísimo Maestro, que el siervo más antiguo, que han sido los tres que han participado en esa libertad de la que todos nosotros hemos sido bendecidos y ya gozamos, que nos bendigan, que se acuerden de nosotros
cada día de nuestra existencia, que nos pongan en donde podamos luchar para llevar el pan a casa todos los días. Y que nuestro Padre, el día de su arribo, tenga presente a todos ustedes, para que cuando no encuentren a sus hijos, los pueda ver, todos ustedes los puedan ver sentados en el regazo de nuestro Padre. Y a ustedes, dice el Señor, Él pasará a secarles las lágrimas de sus ojos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.